¿Qué tal, Mauricio? Gracias por estar en este espacio de Luxor TV. ¿Cómo te ha ido? Hola Eric, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí disfrutando de México y este evento que hemos tenido en México. Fabuloso. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué papel juegas tú en One Ecosystem? Bueno, yo venía de un cargo como coordinador para Latinoamérica y a partir del 1 de diciembre del año pasado la compañía tuvo a bien ofrecerme trabajar como un desarrollador de negocios de Deal Shaker, Ujú. que es un tema pues, global. Ok, Pero pues obviamente hay que empezar por algunos países. Empecé por Colombia. El cargo es Business Development Manager ok, para Deal Shaker. perfecto. Ese cargo básicamente te permite conectar con alguna especie de comercios importantes. Básicamente, ¿cuál es el rol? Te cuento un poco de historia, de dónde sale todo esto. El año pasado hicimos un negocio a través de Deal Shaker con Domino's Pizza, que ustedes recordarán. Sí, perfectamente. A raíz de eso, yo le propuse a la compañía, a Vladi, de por qué no creábamos una división o una oficina o una cosa de alianzas estratégicas, Oh, pensando en las grandes marcas. correcto. Con Domino's se nos dio muy bien el esquema de cómo traer la marca internacional. Domino's es la compañía de pizzas más grande a nivel mundial. Sí. Y a raíz de eso fue que empezamos a hablar Ujú, y la compañía al pasar a Vietnam ujú. con sus oficinas corporativas, el esquema de la coordinación mundial, la coordinación en China que había, la coordinación en LATAM y la coordinación Correcto. general, pues decidieron cerrar esa oficina o esa división y me dijeron, bueno, usted nos planteó esto en algún momento, ahora encárguese y mire a ver cómo Y, lo desarrolla. y desarrollalo. Pero básicamente es un tema para contactar Ok. grandes marcas. Entonces tengo el respaldo de la compañía para esto. Y pues ellos han sido muy claros en que soy la única persona eh, para contactar grandes marcas, Ok. para buscar la estrategia. No con todo el mundo es igual la estrategia, pero buscar algo para hacer que ellos se acerquen a Deal Checker. ¿La compañía te dio alguna especie de documento o algo que confirme que eso es así? Sí, yo tengo un documento, una carta, donde ellos certifican, One Ecosystem Vietnam, donde ellos certifican que yo tengo ese cargo y que pues puedo actuar a nombre de ellos para este tipo de negociación. Me imagino que conectar con las marcas tan grandes lleva un proceso, lleva alguna estrategia. ¿Cómo lo estás haciendo para que la comunidad pueda tener acceso a estas marcas? Sé que no es fácil porque las marcas tienen mucha burocracia y hay unos procesos. Aparte de los procesos, o mucho antes de ver esos procesos, el hacer que las grandes marcas lleguen a Deal Shaker, pues no es fácil y no va a ser fácil en un tiempo para que lleguen directamente. Como yo Correcto. lo explicaba en la presentación de ayer, el tema legal, el tema de las regulaciones, no es fácil. Los países están ya empezando a trabajar en esto como Sí, gobiernos. Es una tendencia el tema de las criptos en los gobiernos a así nivel es. mundial. Las compañías todas han dicho que a ellas les interesaría el tema de las criptos, Ujú. saben de las criptos, pero no están preparados para recibir las criptos directamente. Ya entiendo. Entonces, a raíz de eso, pues eso yo no lo tomé como un no. Lo que hice fue buscar un camino intermedio para que en conjunto con otras marcas, Ujú. que no necesariamente son las marcas multinacionales y de miles y miles de empleados, pero que sí tienen algún reconocimiento en los países, Sí. nos ayuden de alguna manera a apoyar Ujú. el que estas grandes marcas lleguen a la plataforma. Por eso Correcto. es necesario y es sumamente importante que la comunidad entienda que la marca sola con una oferta en Deal Shaker no va a estar, Correcto. sino que tiene que estar acompañada de otras marcas que tienen algún tipo de reconocimiento. Curiosamente, pues estas pequeñas marcas son las que están haciendo que se muevan las Ujú. ofertas de las grandes De marcas. las grandes marcas. Entonces, yo quiero insistir ahí, es importante que las grandes marcas van a aparecer como
como combos con Claro. otras marcas o como paquetes, como dirían aquí en México. Ujú. Y es importante que se entienda eso. Es imposible en este momento la marca sola. Ok, o sea que tú eres un puente entre los IMAs y las grandes marcas. A través de ti se hace la conexión en esta primera Exactamente, etapa. exactamente. Eventualmente las marcas podrán estar conectadas a DealShaker en un futuro, cuando así sea, ¿no? Sí, estamos buscando eso. Hemos venido hablando de diferente forma con las compañías a diferentes niveles. Ujú. Estas compañías son muy grandes, son compañías multinacionales donde la gerencia general, los CEOs están en México o en Brasil, en Estados Unidos, algunos en Colombia. Y entonces el trabajo no es muy fácil, no es muy fácil, pero es un comienzo, es el primer paso para que en un futuro podamos llegar a tener estas marcas. Ahora, tú mencionas que soy como un paso intermedio entre los IMAs y las marcas, ¿sí? Como un IMA que está asumiendo Exactamente. ese puente, Entonces, ¿no? parte del acuerdo con la compañía, que de hecho fue un Ajá. tema planteado por la misma compañía, por One Ecosystem, es que esto se hiciera a través de un comercio ya Comercio inscrito en dentro, DealShaker. con su KYC, con todo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese comercio es yo tengo mi comercio montado, Claro. como debe ser, desde el primer día en que yo fui IMA, Ajá. hace casi 8 años. Correcto. Yo monté un comercio, y a través de ese comercio es que se está haciendo toda esta negociación, Con las marcas. con el fin de mostrarle a las grandes marcas que hay una comunidad que tiene fuerza, que tiene poder adquisitivo, y que en un futuro ellos son los que van a ir a comprar directamente. Eso es lo que le interesa a las grandes marcas, Claro, tener acceso a comunidades que estén, como quien dice, en un nicho, sí, y ofrecerle eso a estas grandes marcas para que esa comunidad se acerque de y acuerdo, pueda adquirir los de acuerdo. productos y Pero servicios. para eso hay que demostrarles quiénes somos. Y ahí es Exacto. donde viene el tema que yo mencionaba ayer y he mencionado, es del soporte de la comunidad a la compra de estas ofertas. Claro. Si al final del ejercicio, aunque no sé si son 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de la marca, que yo me pueda sentar con ellos y decirles, tuvimos tantas ventas de ofertas o tanto dinero comprado. Correcto. Si no tenemos ese soporte, no tengo que mostrarle a la marca, y de esa forma pues, la compañía no va a vincularse directamente. Eso es uno de los objetivos grandes, pero hemos empezado a desarrollar también una estrategia, y es que cada marketplace de cada una de las grandes marcas pueda llegar a tener un botón Un de botón. DealShaker, un botón en la plataforma de ellos, un botón de DealShaker. O sea que en su página web ellos tendrían un botón que está el loguito de DealShaker, Sí. y la comunidad, cuando entra a ese sitio web, le da un clic y se va, me imagino que a todas las ofertas, ¿no? Y se va directamente a la plataforma de DealShaker y ya se empieza a trabajar las ofertas de ese almacén. De ese almacén. De ese almacén. Eso es algo que ya empezamos a hablar. Excelente. Ha tenido buena acogida, pero pues eso tiene su proceso, porque interviene marketing, interviene tecnología tanto de la marca, Correcto, como de One Ecosystem. Pero es una buena alternativa que le ha gustado a todo el mundo. Y para allá vamos, para allá vamos. Vamos a salir muy fortalecidos de algunas situaciones que hacen parte del aprendizaje de cómo contactar a estas marcas. Y allá vamos a llegar. Curiosamente, todos ellos, si llegamos, esa es la ruta. Van a terminar con un botón de DealShaker en la plataforma. Ok, acá en México anunciaste unas grandes marcas que me gustaría saber, pues, cuáles son esas marcas que tú estás presentándole la idea y el proyecto, ¿no? Yo quería hacer el anuncio oficial. Ajá. Yo vine a México hace ya una semana larga, Sí. precisamente tratando de cerrar el tema para poder hacer el anuncio oficial. Por tiempos y por tramitología y por burocracia interna de estas compañías, por trámites, procedimientos que son muy largos, no alcanzamos a tenerlo. Correcto. Nos va a tomar un par de semanas más, pero ya entramos en conversaciones con compañías como Burger King, como Starbucks, como Chili's en México, que la conocen muy bien, Domino's. Okay. Hay varias marcas. Y estamos en el tema de supermercados. También ya tuve reunión con la gente de Walmart, de Bodega Aurrera, y tuvimos un acercamiento ya con Electra, que es un almacén por departamento bastante importante aquí en México, y que ellos ya reciben Bitcoin como medio de pago. Electra. Electra.
pero lo reciben a través de un exchange, de un tercero. Y el tercero le monetiza. Entonces tienen un acuerdo, simplemente ellos anuncian que puede recibir el Bitcoin como medio de pago, lo mandan al exchange inmediatamente y ellos a través de su niveles de acordados de servicio, pues le mandan el dinero a las cuentas de Electra. Pero es un tercero. O sea, ellos tampoco reciben la moneda directamente. O sea, eso es importante que se entienda eso. Es que ese es un dato muy importante porque de por sí la usabilidad de criptografía, de todo lo que es criptomoneda, es compleja. Y muchos comerciantes están acostumbrados a trabajar con el fiat. Sí. Entonces, ese proceso de poder comprar dentro de un supermercado directamente con la cripto, creo que va a tomar todavía un tiempo. En el caso de nosotros, estamos haciendo las primeras conexiones para que los mismos usuarios de la plataforma utilicen su Juan, compren la oferta y hagan el trámite. Exactamente. Porque muchas veces tampoco lo hacen porque desconocen también del uso de la aplicación. Exactamente, ese es el otro tema que hemos encontrado. Entonces, por más de que la oferta sea muy interesante porque aparezca Walmart o aparezca Grupo Éxito en Colombia o las otras compañías que están en Perú y en Panamá, pues es un proceso. Entonces, para que aprendan a manejar la plataforma de DealChecker. Y adicionalmente a eso, pues es un proceso con la marca grande, la marca multinacional, para que ellos también entiendan cuál es el proceso. Sí. Y creo que aquí encontramos una buena forma de trabajar, un punto intermedio. Y ahí es importante mencionar el que para la marca internacional es totalmente transparente. Ellos no saben, el cajero, el de servicio al cliente, el portero, no saben qué es DealChecker. Sí. No lo saben. Para ellos es totalmente transparente. El IMA que compra la oferta se va a acercar es con un código alfanumérico, con una tarjeta o con un código digital, virtual, y el cajero simplemente lo toma, lo mete en un sistema, lo digita en un sistema. El sistema interno del almacén lo que hace es quemar ese código y entrega la mercancía por el valor que decía el código. O sea que el procedimiento sería ir a la oferta en DealChecker, comprar la oferta, y la oferta te va a arrojar después a través de un comunicado, me imagino que interno entre del comercio nuestro con ustedes para que le den el código, ¿no? Exactamente. Ese código lo recibe la persona y con eso va al supermercado. Exactamente. Entonces, cuando nosotros recibimos en el comercio nuestro, que se llama Nacala, recibimos la orden de DealChecker. Correcto. Entonces, si requerimos alguna información adicional como el email, por ejemplo, o el WhatsApp, una cosa de la persona, pues se lo pedimos a la persona de manera que cuando la marca nos envíe el código, se lo mandamos por correo o por WhatsApp o por un correo físico cuando es una tarjeta física, como es el caso del Grupo Éxito. Claro. De resto, todos son códigos virtuales hasta ahora. Gracias por este café al mes que me estás regalando. Como ustedes saben, todos aquellos que apoyen el canal saldrán en los créditos al final de cada video. Continuamos con más información. Ahora vamos a hablar del caso de Panamá, pero te he escuchado que en México tienes Burger King y tienes Little César. Little César Pizza. Bueno, esas dos marcas están en Panamá. Sí. ¿Pudiera ser que más adelante trabajemos esas marcas en Panamá? Es posible. Como digo yo, en el caso de México estamos en conversaciones. Simplemente lo que hice fue mencionar las marcas con las que estamos en conversaciones. Hay unas van más adelantadas que otras, pero también lo mencioné ayer. El hecho de que trabajemos con una marca en un país no quiere decir que sea fácil para la misma marca en otro país, porque son administraciones diferentes, son leyes diferentes, impuestos diferentes, el comportamiento es diferente. Entonces, se vuelve una negociación por país. Obviamente ayuda al decir que ya estemos con Domino's en Colombia o con Domino's en Brasil o lo que sea, ayuda. Pero lo que ya hemos visto es que son negociaciones totalmente independientes y toca arrancar de cero. Ok, en Panamá hay una cadena de empresas llamada Grupo Rey. Este Grupo Rey tiene un supermercado que se llama Romero y tiene otro supermercado que se llama Mister Precio. Tiene una farmacia que se llama Metro y otra farmacia pequeña que no recuerdo el nombre en este momento, pero lo pueden ver aquí en la pantalla, todas las marcas que representan. Sí. Estamos haciendo conversaciones para que esas marcas se activen nuevamente. Okay. Vamos a hacer una estrategia, ¿no?
básicamente es el término, con estas marcas para darle usabilidad a la comunidad panameña, para que puedan comprar en todos estos almacenes con un mínimo de un 20%, según lo que hemos conversado. Sí. Hay una compañía de helado que está en Colombia, Sí, que se llama Poxy, Popsi, y que en Panamá se llama Gelarti. Gelarti. En Panamá y en ¿Cómo Perú. va ese avance con Gelarti? Es el mejor aliado que tenemos. Ok. El dueño, la junta directiva de Popsi en Colombia, pues nos ha dado carta abierta, carta blanca para trabajar aquí. Y por eso es una de las razones, aprovecho para mencionar de por qué Popsi aparece casi en todas las ofertas, porque Sí. es que es el mejor aliado y nos están apoyando absolutamente en todo. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que esa va a ser la primera marca grande internacional que va a aparecer directamente en Deal Shaker muy pronto. Muy pronto. Vamos a ver qué tan rápido es. Pero en el caso de Panamá, a través de su marca Gelarti, ya hablamos con ellos, ya estamos aprobados, vamos a arrancar, en donde la comunidad de One Ecosystem en Panamá va a poder comprar las ofertas con un 20%. Okay. ¿Y qué tipo de ofertas más o menos? Son ofertas por producto. Es igual que lo que montamos en Colombia, por producto. O sea, un cono de 2 bolas, un sundae, un frosty, pero cada producto tiene un cupón. Y todos ellos aplicando el 20% y son cupones digitales. El cupón que van a recibir es un cupón por el producto que compraron y viene marcado ya con el logo de Deal Shaker, que es un tema importante para el mercadeo de la compañía y las marcas. O sea que la persona que compre algo en Panamá de esta heladería, básicamente va a recibir un código de la heladería que él tiene acceso a comprar el producto, ¿no? Exactamente. Y va a tener el logotipo de Deal Shaker. Tiene el logotipo de Deal Shaker y lo redime en cualquiera de las 42 tiendas que hay en Panamá a nivel nacional. 42 tiendas, bastante, y ya hemos empezado a hablar, lo hemos discutido contigo, la posibilidad de hacer algún vínculo entre Gelarti Panamá y el Grupo Rey. Y el Grupo Rey. Entonces eso nos va a permitir hacer un combo, porque con el Grupo Rey no vamos a poder salir solo con ellos, sino que sería más fácil con el combo. Con este aliado en el combo. Explícame ese combo porque quiero entender y que la comunidad de Panamá entienda cómo funciona. Aquí estaremos hablando, pienso que estaremos hablando, no sé, un cupón de $50 en total, de los cuales tendría una porción de esos $50 en helado, en producto de helado, puede ser 1, 2 o 3 productos, no sé. Y el resto para consumir en los supermercados, en las tiendas donde ellos permitan utilizar esa tarjeta o ese código. Entonces, lo que se estaría comprando es tanto el consumo en el supermercado Rey como la compra en Gelarti, todo con un 20%. ¿Sí? Quiere decir que cada uno de los productos, el Gelarti como el supermercado, tiene 20% en igual. ¿Sí? Entonces se recibe el código de Gelarti y por el otro lado se recibe el código o la tarjeta del Rey. Del Grupo Rey. La ventaja que tenemos con el Grupo Rey es que con esa tarjetita, que parece como una tarjeta de crédito, pero no es de crédito, es un sistema como un gift card, como un sistema de cheque al portador. Tú puedes ir a cualquier supermercado Rey de las cadenas que hay, a los supermercados Romero, que son otra cadena, y supermercados Mr. Precio y a 2 farmacias. Y ese cupón te sirve para comprar lo que tú quieres. Perfecto. Entonces ahí se tiene supermercados, se tendría ropa, se tendría medicinas, bueno, hay muchas cosas. Y eso es lo que es importante que la gente entienda. ¿Sí? El hacer este paquete o este combo entre Gelarti y el Rey nos permitiría posiblemente ampliar del 20 al 30 o al 25% en One. Eso hay que mirarlo. Muy bueno. Una tablita Excel. Pero pienso yo que se podría ampliar, no sé, pero en principio salimos con un 20% en todo. Y ahí es importante que la comunidad entienda que el porcentaje aparentemente es pequeño y a la comunidad no le gusta, sino quiere que sea el 30, el 40, el 50 y ojalá el 100%. Correcto. Es muy complicado, porque si entienden bien el proyecto, yo no puedo obligar a un comercio que reciba 50 o 60% en One. Claro. Porque tiene unos costos operativos. Hay que pagar empleados, hay que pagar local, hay que pagar proveedores. Y ellos no están todavía en el sistema de One Ecosystem. Entonces,
allá es donde necesitamos llegar con estas estrategias de usabilidad. De eso se trata. Que se pueda pagar la nómina, los sueldos con Sí. Juan también. Entonces, en la medida en que yo no tenga esos aliados del supermercado, el porcentaje tiene que ser bajo, ¿sí? Porque ellos no pueden pagarle al empleado en One, no se lo van a recibir. No le pueden pagar al proveedor en One porque no se lo van a recibir. Entonces, aquí es un llamado a la comunidad que simplemente es, si hay un comercio que a ustedes quieran tener lo que es la estrategia desde el inicio, ¿sí? Si hay un comercio que ustedes donde compran el pan, donde hacen el mercado en el barrio, sí, pues lo vinculan y empezamos a vincular los proveedores de ese comercio. Y así sí se puede subir el porcentaje. Mira que has tocado algo interesante de los proveedores te puedo poner un ejemplo de los restaurantes en Panamá. Yo sé que muchos de ellos compran en supermercados. Podría ser una buena estrategia para Panamá que los que están viendo este video salgan a las calles a meter y a vincular restaurantes. Claro. Porque como tienen el respaldo de que todos los One que van a adquirir pueden gastarlos en el Rey, en Mr. Precios y en los supermercados Romero, ahí hay una especie como de usabilidad interna del restaurante al adquirir la moneda, ¿no? Puedes recibir el One. Sí, puedes recibir el One. Hay ejercicios que hemos hecho en Colombia, yo personalmente lo hice, con hoteles. Entonces, los hoteles también podemos hacer los con hoteles. los hoteles. Entonces, hay ofertas al 50% de hoteles, donde pues, por un lado la utilidad de un servicio hotelero pues es relativamente grande. Correcto. Eso permite de por sí que el porcentaje sea alto, pero aquí lo que hicimos fue vincular a la persona que hace el aseo, la compañía que hace aseo en el hotel, entonces recibe Ones. La señora que les vende la carne también recibe aquí este hotel o los hoteles que contacté no hacen el pan ellos mismos, sino que lo subcontratan con una panadería. Entonces ellos reciben One también. Claro. Entonces en esa medida el uno recibirá el 5, el otro el 10, el 15, el 20 en One. Y que todo eso sumado le permite al hotel subir el porcentaje en One, que entonces ahí viene el beneficio para la comunidad de One Ecosystem, pagar un porcentaje alto, y ellos a su vez pueden recibir el One y pagar a los proveedores en One, en la proporción que ellos reciban. Esa es la cadena que necesitamos desarrollar. Y ese es el entendimiento del proyecto que mucha gente, y me atrevería a decir que la gran mayoría de los IMAs no tiene claro. ¿Sí? Entonces los IMAs dicen, no, que a mí me den el 50% o el 80%, ¿sí? O que la marca entre directamente, la marca internacional. No es tan fácil. No, si eso fuera así de fácil, pues esto sería otra cosa hoy en día. Entonces, pues ahí lo que yo hago es la invitación a la comunidad que más bien volvamos a los inicios de One, ¿sí? En donde vinculábamos mucho comercio, pero con esa idea de poder empezar a vincular la cadena de proveedores de los diferentes comercios, y esto sería otra cosa diferente. Correcto. Yo hacía ayer una pregunta en el auditorio, ¿cuántos de las personas asistentes tenían una oferta activa? Y eran muy pocos. Sí. Eran muy pocos. Es que la misma comunidad debería registrar sus comercios. Claro. Ofrecer sus servicios y productos al mismo ambiente, al mismo entorno, al mismo ecosistema. Es que hay que desarrollar la estrategia del 1-1. ¿Sí? Eso. O sea, el 1-1 es traer un IMA, traer uno de los paquetes educativos, y que ese IMA ponga un comercio. Correcto. O sea, un IMA, un comercio, un IMA, un comercio. Pero necesitamos empezar por los IMAs que llevan 5, 3, 4, 7, 8 años que en su vida han puesto un comercio. Exacto. ¿Sí? Que porque no tienen un comercio. Resulta que es que aquí podemos vender las cosas usadas. Podemos hacer muchísimas cosas siempre y cuando se especifiquen los términos y condiciones, pero hay muchísimas cosas. En Ecuador hemos puesto a vender en Deal Shaker personas que no sabían vender absolutamente nada y que no sabían qué poner en la plataforma. Entonces dijimos, pues es muy sencillo, váyase a la plaza de mercado, compre bultos de frijol, bultos de arroz, ¿sí? O de lo que sea, haga paqueticos y lo pone en Deal Shaker. Claro. ¿Sí? Ahí se está generando, entonces, no solamente se genera trabajo para la gente que no tiene, se genera un ingreso, sino que también se ayuda a la plataforma para que esto suba también. Correcto. Esas transacciones es importantes también para... De eso se trata, la usabilidad y crear entonces
un ecosistema interesante, rico en comercios, donde podemos utilizar nuestro yuan y todos ganamos en esto. Exactamente, que eso tomó mucha fuerza en algún momento en la Sí. compañía, pero hoy en día pues, la gente no trae comercios, simplemente lo hablábamos anoche en una reunión también, donde la gente está sentada esperando que la moneda se vuelva pública. Sí. Y mientras no hayan comercios, mientras no haya actividad comercial de la compañía, no hayan transacciones, pues esa moneda nunca va a salir pública. Se atrasa Entonces, todo. Se atrasa y la comunidad no lo entiende. Entonces yo sí me atrevo a decir que hay mucha parte de la comunidad que no entiende el proyecto a pesar de que tiene sus buenos. Y así mismo es. Dime algo, ¿has pensado ir a otros lugares, a otro continente, o quizás a la Unión Europea? No sé qué tienes en mente. Claro, pues, el plan era ir un poco más rápido, pero pues por los trámites y la tramitología de las compañías, de las marcas, no ha sido tan fácil. Empezamos en Colombia por obvias razones, porque es mi país, porque estoy alguna parte del tiempo del año estoy ahí. Vinimos ahora a México, llevo hablando con México varias semanas con estas marcas. Empezamos a hablar con Ecuador, con Perú, hay algo con Brasil y casualmente pues de aquí salgo para el aeropuerto porque voy para Francia, Italia, España y Suiza, donde ya tenemos algunas conversaciones para ver qué hacemos. ¿Qué se puede hacer por allá? Sí, el que yo vaya no quiere decir que vayamos a tener una marca muy rápido. Sí, pero estás haciendo el recorrido, es una actividad exploratoria de qué hay. Se tienen determinadas o detectadas cuáles son las marcas que podrían servirnos, porque no todas las marcas sirven. ¿Sí? Por ejemplo, las ventas de carros, ¿sí? Concesionarios de carros. Hay concesionarios que se han acercado a decirme estaría interesado, ¿sí? O mi hija, o mi yerno, o mi familiar es el presidente de la marca en el país. Pero no es un mercado tan atractivo para ellos, tan pronto entiendan el proyecto, no va a ser tan atractivo, porque es que ¿cuántos carros se venderían? ¿Sí? Serían muy pocos. Entonces deja de ser atractivo para ellos. Aquí la estrategia es entrar a comercios en donde la comunidad tenga que comprar cosas todos los días o todas las semanas. Por eso, consumo masivo. Consumo masivo, repetitivo, que sea una compra recurrente, por eso en la parte de los supermercados. ¿Sí? ¿Has pensado algo en las salas de cine? ¿Crees que puede existir alguna estrategia? Existe también salas de cine. Hemos estado en el caso de Colombia, tenemos conversaciones con Cine Colombia. Ya tenemos la propuesta, ya sabemos cómo hacerlo. Hay otro tipo de restricciones ahí, pero funciona también, eso se puede hacer. Y hay otras marcas también, o sea, en el caso colombiano acabamos de ingresar a Toto, Tostado, que es una marca de café que está en todas partes con sus tiendas de bajo costo. Y ingresamos también Viajes Éxito en Colombia, que hace parte del grupo de Éxito, pero no hacía parte de las ofertas iniciales. Esta es otra cosa. Y ahí vamos a arrancar. Y arrancamos en otros países, en varios sectores. Estoy tratando de cubrir supermercados, entretenimiento, productos de hogar, farmacias. Son diferentes sectores que ya están detectados y están detectadas las marcas por país que nos podrían ayudar. Entonces, todos los países ya tienen ese mapa. Excelente. Háblanos de tiempo, como para cuándo estaría lo de Panamá, estas ofertas y las otras ofertas que tú crees que están en proceso, ¿no? Panamá es un tema que ya está cerrado, ya está hecho. Y vamos a sacar las ofertas ya oficialmente a partir del 1 de agosto. Tanto Panamá como Perú. O sea, realmente ha habido una demora por parte mía con toda esta actividad de México y otras cosas que nos hemos atrasado sacando esa oferta, pero ya está listo. Entonces, pues ahí contigo ya hablamos para el apoyo tuyo. Vamos a hablar con Perú también, los otros países, Argentina, Brasil, México nos está apoyando mucho en el tema también. En tiempos, pues vamos a salir ya oficialmente con Panamá 1 de agosto, con las ofertas. Esa es una excelente noticia, ¿sabes? Y en el caso colombiano, estas últimas 3 marcas, lo que es Toto, Tostado y Viajes Éxito, a pesar de que se pueden comprar ya, yo ya podría hacer negociaciones de esas ofertas, pues no están montadas ya oficialmente, pero van a estar para el 1 de agosto. Hay algo interesante que sucede en nuestros países, Colombia y Panamá. Hay una conexión de familias, de personas que viven en Panamá, otros que viven en Colombia.
Y yo sé que en Panamá hay una comunidad grande de colombianos que tienen One. Sí. Ellos pudieran comprar esas ofertas de Oxy y del Grupo Rey una vez que estén listos. Sí, se pueden comprar en ese caso cuando las personas están en otros países. Se dificulta es cuando el combo o el paquete incluye un producto físico que hay que enviar. Claro. ¿Sí? Ahí en ese caso solamente aplicaría para el país de origen donde se genera la oferta. Pero supongamos que alguien vive en Colombia, ¿okay? y su familia vive en Panamá. Sí. Pero el que vive en Colombia tiene One y sabe de la oferta. También. Puede hacerlo, ¿verdad? Claro. Se los manda a ellos los códigos, ¿no? Se mandan los códigos, sí, los códigos son generados por país. Por país. Hay que mirar, pero si yo estoy en Panamá y tengo familia en Colombia, yo puedo comprar por la plataforma el código, como tú dices, de la oferta en Colombia y se la mandas a ellos. Y el código les llega a ellos para que lo utilicen en Colombia. Igual es viceversa, ¿no? Exactamente. Esa es otra estrategia también que hemos encontrado, que la gente puede regalar esos de hecho hay gente que lo ha hecho, compra el código y le regala el de la torta de helado o le regala el mercado a la persona, el café lo deja para ellos, pero se puede utilizar como estrategia también el regalar esas ofertas, esas promos, el combo ese que se va a armar. Exactamente, entonces sí, porque dando movimiento al tema. Tú podrías, si te pones creativo como Ima, tú podrías comprar este combo en el caso de Panamá, del Grupo Rey, dice, eso lo voy a usar para mí, y el de los helados es para invitar a nuevos comerciantes o a nuevos socios. Ahí nos comemos un helado mientras te presento el proyecto de One Cocina y te muestro que estamos usando la One ya en estos comercios. Exactamente. Y puede ser una estrategia, ¿no? Hay muchas formas de empezar a trabajar, han salido varias ideas. Y bueno, eso ha hecho que nosotros empecemos a hacer mezclas de productos, ¿sí? Para desarrollar nuevas ofertas, nuevos combos, y vienen cosas interesantes. Vamos a ver. Bueno, Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Eric, muchas gracias. Estamos en contacto. Claro que sí. ¿Será que nos vemos entonces en cualquier En cualquier parte del mundo. Sí. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.